Bienvenidos a este nuevo vídeo de clase. Soy el profesor José Luis González y hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de una clase de código pura, vamos a analizar a fondo la arquitectura y el desarrollo de aplicaciones dinámicas con .NET 10 y ASP.NET Core. Bueno, ¿y qué tenemos en el menú de hoy? Pues esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por los cimientos, por el mismísimo corazón que hace que todo esto funcione en ASP.NET Core. Después, nos meteremos de cabeza en el gran debate arquitectónico, el clásico MVC contra las modernas Razor Pages. Veremos cómo construir interfaces de usuario potentes con Razor, cómo manejar datos y formularios de forma segura y profesional, y descubriremos la magia de los Tag Helpers, que nos van a limpiar el código una barbaridad. Y para terminar, como broche de oro, echaremos un vistazo al futuro, que ya es presente, Blazor Server. Vamos a ello. Venga, pues vamos al lío. Antes de escribir una sola línea de código que tenga que ver con nuestro negocio, es que es crucial, es vital, entender qué pasa por debajo, qué ocurre exactamente desde que un navegador pide una página hasta que nuestra aplicación se la devuelve. Pues todo, absolutamente todo, gira en torno a dos conceptos clave, el pipeline de middleware y la inyección de dependencias. Mirad, la mejor forma de entender el middleware es imaginarlo como una cadena de montaje en una fábrica. La petición HTTP, la solicitud del usuario, entra por un extremo de la cadena. Y cada estación, cada pieza de middleware le hace algo. Una estación comprueba si el usuario está autenticado, la siguiente mira si tiene permisos, otra se encarga de servir un fichero estático, como una imagen, otra prepara la sesión. Cada componente tiene una única y clara responsabilidad. Y lo bueno es que esta cadena la montamos nosotros. Podemos añadir, quitar o reordenar las estaciones, lo que nos da una flexibilidad tremenda. Y ojo, que aquí viene lo más importante, lo que se tiene que quedar grabado a fuego. El orden es crítico. No tiene ningún sentido comprobar si un usuario tiene permisos de administrador si ni siquiera hemos comprobado quién es. Por eso, el middleware de autenticación, Use Authentication, siempre va antes que el de autorización, Use Authorization. La petición viaja hacia adentro, atravesando cada estación, hasta que llega al final, a nuestro código, al endpoint. Una vez que nuestro código ha hecho su trabajo y genera una respuesta, esta hace el camino de vuelta, recorriendo la cadena en orden inverso. Y esto es súper potente porque permite que cada middleware también pueda inspeccionar o modificar la respuesta antes de que salga. Es un viaje de ida y vuelta en toda regla. El otro gran pilar es la inyección de dependencias. A ver, para que nos entendamos, esto es como dejar de fabricar las piezas que necesitas en cada sitio y en su lugar pedirlas a un almacén central. Le decimos al sistema, oye, necesito esto, y él nos lo da. Pero la clave está en decirle cómo queremos que gestione esas piezas. Si lo registramos como transient, es como usar un bolígrafo de usar y tirar. Cada vez que alguien pide uno, se le da uno nuevo. Si es singleton, es como la cafetera de la oficina. Hay una y es la misma para todo el mundo todo el tiempo. Y el más importante para el desarrollo web, el scoped. Este es como tener un carrito de la compra para cada cliente. El carrito se crea cuando el cliente entra en la tienda, cuando llega la petición HTTP y se destruye cuando se va. Todos los servicios que atienden a ese cliente durante su visita usarán el mismo carrito. Por eso el DB Context de Entity Framework, la conexión a la base de datos, es casi siempre scoped. Muy bien, ya tenemos los cimientos, ¿verdad? Entendemos el flujo de una petición y cómo gestionar las dependencias. Pues ahora toca tomar la primera gran decisión como arquitectos. El primer cruce de caminos al empezar un proyecto. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Y aquí ASP.NET Core nos ofrece dos vías principales. El veterano y robusto patrón MVC y su evolución más moderna, Razor Pages. A ver, el patrón MVC es como una biblioteca organizada por tipo de libro. Tienes la sala de las novelas, que son las vistas, la sala de los manuales de instrucciones, que son los controladores, y la sala de las enciclopedias, los modelos. Funciona, claro, pero si quieres saber todo sobre, no sé, la Segunda Guerra Mundial, tienes que ir a las tres salas. En cambio, Razor Pages es como una biblioteca moderna, organizada por temas. Tienes la sección Crear un nuevo cliente, y ahí dentro está todo junto, el formulario para rellenar los datos y el código que los procesa. Es un enfoque mucho más cohesionado, mucho más directo y productivo para el tipo de aplicaciones que hacemos la mayor parte del tiempo, aplicaciones basadas en páginas y formularios, como un panel de administración o un CRM. Y esto no es que sea una opinión personal, ojo, es que la propia Microsoft nos está marcando el camino. Esta es su recomendación oficial. La filosofía ha cambiado. Hemos pasado de pensar en términos de acciones de un controlador a pensar en componentes de página. Cada página es una unidad con su vista y su lógica. Esto, además, nos prepara mentalmente para lo que viene después, para el mundo de los componentes de Blazor. Así que, para la mayoría de aplicaciones web que vamos a construir, Razor Pages va a ser nuestra opción por defecto.
Vale, ya hemos elegido nuestra arquitectura, Razor Pages. Ahora toca remangarse y construir la interfaz, la fachada de nuestra aplicación. Y para eso, nuestra herramienta estrella, nuestro cincel y martillo, es el motor Razor. Vamos a ver cómo nos permite mezclar C# y HTML de una forma súper elegante y sobre todo muy segura. Aquí está la magia de verdad, la joya de la corona de Razor, el tipado fuerte. Cuando ponemos la directiva @model al principio de una vista, estamos firmando un contrato. Le estamos diciendo, oye, esta vista ha sido diseñada para trabajar única y exclusivamente con este tipo de datos, con este ViewModel. Y al hacer eso, nuestro editor de código se convierte en un superhéroe. Nos da autocompletado, nos subraya en rojo si escribimos mal el nombre de una propiedad, nos avisa de errores antes de compilar. Se acabó eso de subir una web a producción y que se rompa porque alguien cambió el nombre de una propiedad y no se actualizó en la vista. Esto es seguridad en tiempo de desarrollo. Bien, para no repetir código en la interfaz tenemos dos herramientas principales. Por un lado, las Partial Views. Son, para que nos entendamos, un simple corta y pega de HTML, perfectas para trocitos de código que queremos reutilizar en varios sitios, como un formulario de dirección. Pero, ¿qué pasa si ese trocito de interfaz necesita su propia vida, su propia lógica? El ejemplo clásico, el widget del carrito de la compra. Ese widget necesita ir a la base de datos para saber cuántos productos hay. Ahí es donde una Partial View se queda corta y donde brillan los View Components. Un View Component es como un mini controlador con su propia vista. Puede usar inyección de dependencias, puede tener su propia lógica de negocio y es totalmente independiente y testeable. Es la herramienta perfecta para crear widgets complejos y reutilizables. Pasamos ahora a la chicha, al diálogo con quien usa la aplicación. Recibir datos a través de formularios, asegurarnos de que son correctos y proteger nuestra aplicación y a sus usuarios. Vamos, el pan de cada día de un desarrollador web. El model binding es casi brujería. Es uno de esos mecanismos que cuando empiezas das por sentado, pero que por debajo está haciendo un trabajo brutal por nosotros. Cuando un usuario envía un formulario, los datos viajan como simple texto. El model binder es ese traductor mágico que coge ese texto, lo interpreta, lo convierte a los tipos correctos, números, fechas, lo que sea, y nos lo entrega en bandeja como un objeto C# limpio y fuertemente tipado. Nos ahorra horas y horas de código manual, repetitivo y súper propenso a errores. Es una maravilla. A que nos ha pasado a todos. Rellenas un formulario online, le das a enviar y, por lo que sea, por costumbre, pulsas F5 o el botón de recargar y ¡zas! El navegador te suelta esa preguntita de ¿desea reenviar la información del formulario? Si dices que sí, acabas de duplicar la compra o de enviar 2 veces el mismo comentario. Pues para evitar ese desastre existe este patrón que es elegantísimo: Post Redirect Get. La idea es sencilla. Después de procesar un formulario enviado por post, nunca jamás devolvemos una página de HTML. En su lugar, le decimos al navegador, oye, todo ha ido bien, ahora vete a esta otra página. El navegador hace una nueva petición GET a esa página. Así, la última acción en el historial del navegador es un GET, que es seguro recargar las veces que queramos. Es una práctica de libro. Hablemos de seguridad. Para gestionar usuarios, el estándar de facto es ASP.NET Core Identity. Pensemos en sus piezas. La autenticación se basa en una cookie encriptada, que es como el pase de acceso a un festival. Ese pase contiene los claims, que son como los datos de tu DNI digital, tu nombre, tu email, tu ID de usuario, todo lo que la aplicación sabe de ti. Luego tenemos los roles. Es la forma clásica de agrupar permisos: administrador, usuario, editor. Es simple y jerárquico. Pero la verdadera potencia, lo que nos da un control finísimo, son las políticas. Una política no es un título, es una regla de negocio. Por ejemplo, podemos crear una política llamada Solo adultos en ventas, que se cumple si el usuario tiene un claim de edad mayor de 18 y un claim que dice que pertenece al departamento de ventas. Es infinitamente más flexible y expresivo que los roles. Venga, vamos a darle un toque de elegancia y limpieza a nuestro código de Razor. Hablemos de cómo hemos evolucionado de una sintaxis que era un poco farragosa a algo que es limpio, se lee de maravilla y, sobre todo, fomenta la colaboración. Hablemos de los tag helpers. Mirad la diferencia. Es que es la noche y el día. A la izquierda tenemos el pasado, los HTML helpers. Era código C# que generaba HTML. ¿Funcionaba? Sí, pero era feo, difícil de leer y lo peor, un diseñador web que solo sabe HTML y CSS veía eso y salía corriendo. A la derecha, el presente y el futuro, los tag helpers. A simple vista parece HTML normal y corriente. Es un input, es un span. Pero tiene esos atributos especiales que empiezan por asp-. El servidor los ve, los procesa y genera el HTML final correcto, con el ID, el name y el value vinculados a nuestro modelo. Es infinitamente más limpio y, crucialmente, un diseñador puede trabajar con este código sin miedo.
Y de todos los tag helpers que existen, estos son los 5 fantásticos, la navaja suiza que vamos a usar en prácticamente todos los proyectos. ASP4 es el rey, el que vincula nuestros campos de formulario al modelo. ASP Validation 4 es su fiel escudero, el que muestra los mensajes de error. Luego ASP Action, ASP Controller y ASP Page son los que construyen las URLs por nosotros, de forma segura. Y finalmente ASP Anti-Forgery, un guardián silencioso que con solo añadirlo al tag del formulario nos protege de uno de los ataques web más comunes, imprescindibles. Y llegamos al tramo final de este viaje. Vamos a levantar la vista de la web tradicional y a mirar al horizonte, al futuro del desarrollo de interfaces en el ecosistema .NET. Y ese futuro tiene un nombre propio que resuena con fuerza: Blazor. Blazor nace para responder a una pregunta que hasta hace muy poco parecía ciencia ficción, un sueño para los desarrolladores de C#. La pregunta es esta: ¿sería posible construir una de esas aplicaciones web súper interactivas, una single page application, como las que se hacen con React, Angular o Vue, pero escribiendo solo C#, sin tener que cambiar de lenguaje, de herramientas, de paradigma? La respuesta de Blazor es un sí rotundo. El truco de magia detrás de Blazor Server se llama Signaler. A ver cómo funciona esto. Cuando alguien entra en nuestra web, se establece una conexión WebSocket constante, un circuito, como un hilo telefónico directo entre el navegador y el servidor. Toda la interfaz de usuario, toda la lógica vive y se ejecuta en el servidor. Cuando hacemos clic en un botón, ese evento viaja por el circuito al servidor. Allí se ejecuta nuestro código C#, se actualiza el estado y el servidor calcula la diferencia mínima, el cambio exacto que ha ocurrido en el HTML. Y en lugar de recargar la página, solo envía ese pequeño div de vuelta al navegador, que lo aplica. El resultado es una aplicación que se siente como una de escritorio, pero que se ejecuta sobre C# en el servidor. Es increíblemente eficiente. Entonces, después de todo lo que hemos visto, la pregunta del millón: ¿cuándo usamos qué? Pues aquí tenemos la chuleta definitiva, la guía de decisión. Si lo que estamos construyendo es una web pública, un blog, una tienda online, donde el SEO es el rey y necesitamos que Google nos indexe perfectamente, la elección es MVC o Razor Pages. Generan HTML puro, perfecto para los buscadores. Si, por el contrario, estamos creando una aplicación interna, un CRM, un panel de control, donde la interactividad es máxima y no nos preocupa el SEO, Blazor Server es una opción fantástica por su rapidez de desarrollo. Y si necesitamos que la aplicación funcione incluso sin conexión a Internet, como una Progressive Web App, entonces la opción es Blazor Wasm, que ejecuta todo el código C# directamente en el navegador del cliente. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.